Hola a todos, soy Raúl Ortiz y bienvenidos a un nuevo vídeo de R para muy principiantes, en el que veremos cómo hacer varios gráficos utilizando una función. Empezamos estableciendo el directorio de trabajo. Para ilustrar este vídeo me he bajado los datos que aparecen en la página del Instituto de Estadística del Gobierno de España, la tengo aquí, referentes a la encuesta sobre superficie y rendimiento de cultivo. Hay aquí un archivo Excel, lo he modificado ligeramente, lo he guardado como CSV y será el que importe. Vemos el encabezado del data frame, tenemos distintas variables y en la que hace referencia a una de las variables un listado de cultivos, la superficie que ocupa ese cultivo en secano, en regadío, en invernadero, el total, la superficie total de ese cultivo y el grupo al que pertenece. La estructura del data frame es que, como se observa aquí, la primera variable es de tipo factor, la que hace referencia al cultivo, la última también, la que hace referencia al grupo, y las variables intermedias son de tipo integer, que son numéricas, porque hacen referencia a la superficie. Para representar esta información puedo utilizar el paquete de ggplot2 y escribiendo, como hemos visto en vídeos anteriores, ggplot datos cultivos en el eje de las X y total en el eje de las Y, podemos crear un gráfico de barras y he girado también el texto del eje de las X 90 grados para que se represente un poco mejor. Aún así, podemos ver cómo la información del data frame es tan amplia que el graficarlo, el resultado de hacer la gráfica, es muy difícil de interpretar. Para verlo con más detalle, podemos hacer la representación de los cultivos que estén en un grupo determinado. Vamos a ver el listado de grupos que tenemos, son barbechos, cereales de grano, forrajeras, frutales de cítrico, etc. En vez de representar la superficie en hectáreas, lo vamos a hacer en millones de hectáreas. Para eso, y así de paso, nos quitamos esta manera de representar en el eje de las Y la superficie. Creo una nueva variable que se llama total millones hectáreas. Veo el nuevo encabezado y aquí está la variable nueva que he creado. Y ahora lo que hago es, con la estructura típica de crear gráficos en ggplot que hemos visto en vídeos anteriores, voy a crear un gráfico de barras que sea que tenga solamente la información del grupo cereales de grano. He hecho un subset del data frame datos cuando la variable grupo sea igual a cereales de grano. Esto lo más recomendable es copiar de la consola el texto y pegarlo directamente aquí para asegurarnos de que no tenemos ningún error tipográfico y la función va a funcionar o va a correr sin problemas. Por otra parte, bueno, voy a mostrar el resultado de la gráfica. Lo vemos aquí. Lo que he hecho ha sido también reordenar los cultivos de manera que aparezca primero el cultivo con mayor superficie y el último el de menor superficie dentro del grupo que estoy representando. Eso lo he hecho escribiendo x igual a reorder, paréntesis, este es la variable que estoy representando en el eje de las X, cultivo o cubierta, y escribo después coma y menos total millones de hectáreas. De esta manera va a reordenar esta variable en función decreciente de esta de aquí, de total millones de hectáreas. En el eje de las Y represento esta misma variable y relleno de cada barra va a variar en función de los niveles de cultivo o cubierta. El resto del comando para hacer esta gráfica lo podéis ver en el script que dejo en el enlace que está más abajo del
en este vídeo. El inconveniente de esto es que tendría que copiar estos comandos y cambiar aquí el grupo para representar cada uno de los grupos, lo cual me lleva tiempo y además haría que el script quedase muy largo. Una solución para no tener que copiar estos comandos por cada uno de los grupos es hacer un loop, hacer como una especie de función que vamos a ver a continuación. Antes voy a crear otra variable que sea la que representa la superficie en miles de hectáreas en vez de en millones, y creo un listado con los datos de la variable grupo, ¿no? con cada uno de los niveles de la variable grupo. Escribo ese listado, lo voy a llamar lista grupos y va a ser igual a unique, es decir, que va a coger solo un dato de cada uno de los niveles de la variable grupo de nuestro data frame datos. Si queremos ver la lista, está aquí: cereales de grano, leguminosas. Como vemos, solo hay solo entra una sola vez el grupo. Y ahora escribimos, aquí es donde empieza el loop que vamos a crear. Escribimos for paréntesis y insect along lista grupos, cerramos los paréntesis y abrimos una llave, y esto se traduce más o menos como: para cada uno de las entradas de los componentes de la secuencia de la lista grupos, es decir, para cada uno de estos componentes, y abrimos la llave, va a crear un gráfico que se llama gráfico cultivos, que va a ser igual a subset datos, como vimos antes, pero ahora, en vez de especificar aquí el grupo que queremos representar, vamos a escribir lista grupos y entre corchetes una i. Y esto va a hacer que R vaya dando vueltas a esta función, a esta secuencia de comandos, para crear un gráfico por cada uno de los componentes de nuestra lista. El resto se mantiene igual, salvo el título, que voy a hacer que cambie también para cada uno de los grupos. Para ello he quitado del labs title, que antes, si recordáis, aquí estaba en labs, tenía puesto el título de la gráfica. Ahora lo saco de ahí, solo dejo solo dejo el nombre de los ejes de las X y de las Y, y escribo al final ggtitle, entre paréntesis, paste, entre paréntesis y comillas, superficie en España de, y vuelvo a escribir lista grupos I, para que cada vez que haga un gráfico me introduzca aquí el nombre del grupo que estoy representando. Por último digo que imprima o que muestre cada una de las gráficas. Si ejecuto esta orden, veo cómo me ha creado una gráfica por cada grupo. Voy moviéndome en las flechas y aparecen cada una de las gráficas que me ha creado. Por cada uno de los grupos, una gráfica. Va a depender del número de cultivos que hubiese en este grupo el que la gráfica sea mayor o menor. Y ahora en unas pocas líneas, hemos conseguido hacer pues tantos gráficos como niveles había en la lista de grupos. Bueno, esto es todo de momento. En el próximo vídeo veremos cómo guardar todos estos gráficos que hemos creado. Espero que os haya resultado interesante. Si ha sido así, dadle a me gusta, compartir para que otros usuarios puedan encontrar los vídeos fácilmente. Y en cualquier caso, muchas gracias a todos por estar ahí.